Bueno, buenas noches. Vamos a empezar la clase y el tema de hoy, ¿no? Y hasta mientras estén poniendo sus nombres en el chat grupal, mientras admitimos a todos. Buenas noches. Vamos a empezar la clase, pero vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten algunos compañeros más para que podamos empezar de manera más fluida. Entonces, hasta mientras que nos damos estos 2 minutos, no se olviden poner su nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia. Entonces, esperaremos un par de minutitos más. Mientras tanto admitimos a todos. Eh, bueno, vamos a comenzar, ¿no? De una vez, ya somos un buen número. Bueno, ahora este tema que nos toca lo tienen además, ah, lo tienen en el texto, ¿no? Pero también está aquí en las diapositivas. Es sobre las normas tributarias en el ámbito espacial y temporal y los principios del derecho tributario que están en la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Como los principios de política fiscal y financiera. Y vamos a ir viendo a qué se refiere, bueno, estos tópicos, ¿no? Como el ámbito espacial y temporal. Y vamos a ir revisando igual eh, qué establece cada uno de los principios o cómo se aplica. Entonces vamos primero con el ámbito espacial. Bueno, primero es importante definir lo que es el ámbito espacial y el ámbito temporal, ¿no? El ámbito espacial es el, el, el espacio del territorio donde se aplica el derecho positivo o el sistema jurídico de un Estado. Y el sistema jurídico está compuesto por el derecho positivo, ¿verdad? Entonces, y las leyes que conforman este derecho positivo, entre otras, está el Código Tributario y todas las normas vigentes, ¿no? Y también todas las normas conexas a las obligaciones impositivas. Entonces, estas normas indudablemente se aplican solamente dentro de un ámbito territorial, ¿verdad? Y en mérito a las autonomías, puede ser más limitado, puede ser más amplio, como las normas de carácter nacional, como el Código Tributario, las normas de carácter departamental o las normas de carácter municipal, como las que ahora rigen el tributo de los impuestos municipales a la propiedad de bienes inmuebles y a la propiedad de vehículos automotores. Y por eso es que la municipalidad ahora, o en estos años, ha podido establecer estas medidas, ¿verdad? Como perdonazos, rebajas, y no el Estado central en sí mismo. El Estado central ha tomado sus propias medidas, ¿verdad? Pero como por ejemplo retrasar hasta el 30 de julio el pago del IUE, que así ha sido, ¿no? Porque el IUE tiene que pagarse al finalizar cada gestión y tienes 120 días para realizar tus estados financieros y organizar todos tus documentos. Entonces, eso quiere decir hasta el 30 de abril. 120, ¿no ve? Es como 30 por 4, o sea, 4 meses. Entonces, hasta el 30 de abril tiene para, eh, para cumplir las obligaciones materiales y formales del IUE, ¿no? Entonces, eh, por la pandemia se ha retrasado, ¿verdad? Al mes de julio, pero esa ha sido una medida nacional, ¿no? Pero también han tomado sus medidas los municipios, ¿verdad? Como que han rebajado el 30% y si el propietario era de la tercera edad bajaba el 50% el impuesto, ¿no? También se ha establecido perdonazos, pero mal llamados perdonazos, ¿no? Porque al final no se tocaba el tributo omitido, lo único que es una rebaja de multas y sanciones y nada más, ¿no? Entonces, pero
El punto es que se aplica en un ámbito territorial las normas de carácter tributario, ¿verdad? Puede ser limitado, puede ser un poco más amplio, pero tampoco va a rebasar las fronteras del país o del estado donde se aplica el sistema jurídico, ¿no? Entonces, este ámbito espacial de las normas se refiere a esa porción de territorio donde se aplica, ¿no? Al efecto se toma en cuenta también el ejercicio de la soberanía por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? En toda porción de territorio donde se aplique la soberanía de Bolivia, entonces se va a aplicar su sistema jurídico hacia su derecho positivo y en particular las normas de carácter tributario, ¿no? Al respecto, eh, el artículo 14, parágrafo 5 de nuestra Constitución Política del Estado señala que las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano, ¿no? Lo que nos da el ámbito espacial de la aplicación de las normas. Otra vez, entre ellas, el Código Tributario, ¿verdad? Y toda la normativa conexa en realidad a las obligaciones, al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales y también de la definición y la descripción de los tributos. Es un conjunto amplio de normas, no solamente son normas jurídicas emanadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también normas de carácter administrativo, como las famosas resoluciones normativas de directorio o RNDs, que norman la aplicación o regulan la aplicación de las normas más generales, como el Código Tributario y la Ley 843, pero hay críticas también, ¿verdad? Algunos dicen que no debería la administración, porque no es ente legislativo, ¿verdad? Es más bien ejecutivo, ¿no? No debería la administración tributaria, como la aduana, impuestos nacionales o eh, las gobernaciones, que son administraciones tributarias, no deberían estas reglamentar las normas tributarias, porque estarían delegándose las funciones de un órgano legislativo a un órgano ejecutivo y eso estaría mal. Pero bueno, también existen los que defienden esta delegación de funciones y dicen que no afecta pues el o sea, no es una intervención de poderes porque lo único que hace es aclarar su aplicación, ¿no? No se modifica en ningún caso la norma, pero bueno, eso es lo que se señala, ¿no? El marco normativo de carácter espacial de la, de, de la aplicación de las normas de carácter tributario. También nos lo establece el artículo 323, parágrafo segundo de nuestra Constitución Política del Estado y también el 340 que vamos a revisar, ¿no? Señala, los impuestos pertenecen al dominio tributario nacional, serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se van a aplicar en todo el territorio, ¿no? Los que pertenezcan al dominio exclusivo de las autonomías departamentales y municipales serán aprobados, modificados o eliminados por sus consejos o asambleas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Asamblea Legislativa Departamental o Consejo Municipal, ¿verdad? Esas son tal vez debería ir al revés esto, ¿no? Pero esos son los entes legislativos de cada uno de los subniveles de gobierno, ¿no? A propuesta de sus órganos ejecutivos, ¿no? El dominio tributario de los departamentos descentralizados y regionales estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales respectivamente, ¿no? Entonces, estos tipos de tributo, estos diferentes tipos de tributo, pueden crear los subniveles de gobierno, ¿no? Entonces, la Asamblea Legislativa Departamental también señala, clasificará y definirá qué impuestos pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. Y esto porque, bueno, como antes de que seamos autónomos, todos los, eh, todos los impuestos eran de carácter nacional, ¿no? Entonces, cuando han venido las autonomías y se ha, eh, se ha, eh, se ha otorgado potestad tributaria a, lo, a las gobernaciones y a los municipios, ¿no?
ya estaban grabadas todas las actividades económicas. ¿Qué más iban a crear? ¿Qué impuesto que no haya iban a crear? O sea, eh, qué factor de demostración de la capacidad de pago iban a, iban a grabar si ya todo estaba, ¿verdad? El consumo, la venta, las utilidades o rentas, ¿verdad? También los consumos específicos, ¿no? Entonces, solamente iban a tener así de nombre, pues la capacidad de crear impuestos, porque un impuesto municipal no puede ir, no puede repetir ni puede tener los mismos elementos que un impuesto nacional o un departamental, o propio el departamental, ¿verdad? No puede repetir el hecho generador del impuesto municipal ni del impuesto nacional. Entonces, es una limitante grande. Entonces, lo único que le quedaría a las gobernaciones y los municipios sería establecer tasas y contribuciones especiales. Las contribuciones, como ya hemos visto, por la realización de obras, ¿no? Que si tú las calles de tu barrio lo pavimentan, va a aparecer en tu impuesto un cobro por contribución especial en esa gestión o en las gestiones que dure la obra, ¿no? Y bueno, dicen que el beneficio es para vos porque va a crecer el valor comercial de tu inmueble, así que, bueno, no beneficia a toda la ciudad, ¿no? Luego las tasas que también ya hemos visto por la realización de obras, ¿no? Pero eso no alcanzaría para sostener la administración de las gobernaciones ni de los municipios, así que la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, ha tenido que definir qué impuestos pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal, y así se ha asignado al municipio el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y a la propiedad de vehículos automotores, que se cobra de manera anual, y y también a las gobernaciones el impuesto a la transmisión de bienes gratuitos. No, perdón, a la transmisión gratuita de bienes inmuebles o también vehículos automotores, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Las donaciones, los legados, las donaciones, los legados, las, eh, las herencias, ¿no? O las sucesiones, porque eso te da derecho propietario, pero no pagas por el derecho, ¿verdad? Solamente te registras, porque la ley así te otorga la facultad de ser heredero legal. Entonces, si el fallecido, bueno, lamentablemente eso son tus padres, entonces por ley vas a heredar, ¿no? Y vas a adquirir la propiedad sin pagar ni un peso. Esa es una transmisión gratuita de bienes. Eso pagas a la gobernación, no pagas a la municipalidad. Y pagas 1% más que a la municipalidad. Vale decir que el impuesto a la transferencia cuando hay un monto de dinero es 3% y el impuesto eh, a la transferencia cuando es a título gratuito se eleva al 4%, ¿no? Bueno, eso para cerrar las ideas ahí. También como marco tributario está, habíamos visto, bueno, el 340 nos falta ver. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales y municipales, ¿no? Que ratifica lo que señala el 323. La ley clasificará los ingresos, es como redundante, ¿verdad? Al parágrafo 3 del 323. Los recursos departamentales, municipales eh, y de las universidades, ¿no? No serán centralizados en el Tesoro Nacional. ¿Qué quiere decir? Van a ir dirigidos a soportar la propia administración de aquellas instituciones públicas o en el caso de las municipalidades y demás a satisfacer pues las necesidades básicas que estén a su cargo. Después también está, bueno, yendo ya a lo que es la ley, el Código Tributario en su artículo 2, nos señala que las normas tributarias tienen aplicación en el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas, salvo que en ellas se establezcan límites territoriales más restringidos, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto acá, ¿verdad? ¿Qué dice? El ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas, ¿no?
es como un trabalenguas, pero tampoco, no, no es para confundirse tanto, ¿no? La facultad, el ámbito territorial es en el que está vigente o el Consejo Municipal o la Asamblea Departamental, ¿verdad? Eso que, porque esas instituciones tienen la facultad normativa para dictar normas tributarias. Y bueno, entonces, por eso dice, las normas tributarias tienen aplicación en el ámbito territorial, sometido a esos, a la facultad normativa de estos órganos, ¿no? Entonces, también establece el ámbito espacial de aplicación de las normas tributarias. Lo propio, la Ley General de Aduanas, porque como ya se ha repetido varias veces, también es administración tributaria, porque cobra impuestos, impuestos a las importaciones, ¿verdad? Y a las exportaciones. Entonces, aunque las exportaciones tienen un carácter especial, porque eh, al final no pagan impuestos, pues solamente es como obligación formal nada más, porque les, al llegar al destino por la importación, ahí van a pagar impuestos, ¿no? Como nosotros también cobramos impuesto a las importaciones, se llama gravamen arancelario. Entonces sería perjudicar a la industria nacional, ¿verdad? Cobrar impuesto al salir y que le cobren al entrar. ¿Cómo va a poder vender su mercancía? ¿Cómo va a poder ser competitivo en el mercado internacional? Entonces, la idea es coadyuvar al desarrollo productivo, no entorpecer, ¿verdad? En su artículo 4, la Ley General de Aduanas señala, ¿no? El territorio aduanero sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en convenciones internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorio extranjero donde rige la potestad aduanera boliviana, ¿no? La potestad aduanera es más o menos como la potestad tributaria, pero tiene más facultades, ¿verdad? De control, de fiscalización, de ¿qué se llama? Eh, de verificación de las características de la mercancía, ¿no? Entonces, esta potestad aduanera rige en todo el territorio aduanero nacional. ¿Cuál es el territorio aduanero nacional? Pues todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿verdad? Pero el territorio aduanero se divide en territorio aduanero primario o en zonas aduaneras primarias y secundarias. Las primarias son donde llega la mercancía, ¿no? Tambo Quemado, Yacuiba, eh, Patacamaya y todos esos puestos aduaneros eh, por los que pasan los camiones que vienen, que no son de contrabando, ¿verdad? Que son legales. Y el territorio y las zonas aduaneras secundarias es todo lo demás del territorio aduanero nacional, ¿no? Porque no solo te pueden controlar en ese punto, ¿no? Te pueden controlar en cualquier momento mientras estés dentro del territorio nacional. Mientras no pagues, no pagues tu gravamen arancelario y no hagas la internación legal de la mercancía y se vuelva mercadería, ¿no? Porque una vez que llegas al territorio aduanero nacional, tienes que dirigirte a una aduana, no tienes que dirigirte a la casa del importador, ¿verdad? En el camión, transportador aduanero tiene que irse a la aduana nacional y ahí se va a hacer una canalización, se llama como un semáforo rojo, amarillo y verde. Y si te sale verde, como hay principio de buena fe en todo, ¿verdad? Ni te van a revisar, vas a tardar más en entrar que salir, aunque haya mercancía de contrabando en tu camión. Y si, y si te toca canal amarillo, entonces revisión documental nomás, ¿no? A ver si está en orden tu declaración, tu DUI, si corresponde a las partidas, subpartidas arancelarias y todo lo demás. Y si te toca canal rojo, ya estás, pues, ¿no? Corrección, revisión documental y aforo físico, o sea, van a abrir el camión y van a ver que corresponda todo a la documentación que está. Entonces, digamos, esas son partes de las potestades aduaneras y el, esto se puede realizar solamente dentro del ámbito territorial eh, del Estado Plurinacional de Bolivia, con estas características, ¿verdad? Del territorio, de las zonas aduaneras. Entonces, y en derecho aduanero, ¿verdad? Se utiliza el término mercadería
y mercancía, y no son dos cosas, no son sinónimos, no podemos utilizar mercancía y mercadería como si estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí son los mismos bienes, pero en estados diferentes, ¿verdad? La mercancía es antes de que pase el control aduanero y tú pagues tus impuestos. Y la mercadería es una vez que ya ha pasado el control aduanero y has pagado tus impuestos y está listo para el consumo eh, dentro del territorio nacional, para que lo vendas, para que te lo comas, para que lo regales, para que lo dones, ¿no? Entonces, esa es una diferencia también ahí para cerrar esto, la idea, ¿no? Y también hay algunas áreas geográficas, dice, en el territorio extranjero donde rige la potestad aduanera, como algunos depósitos y algo así, ¿verdad? Entonces, el, así también establece el ámbito territorial de aplicación de estas normas tributarias aduaneras en la Ley General de Aduanas número 1990. Ahora, la ley número 154 define, esa sí define cuáles son los de dominio nacional, el departamental y los de dominio municipal, ¿no? Pero los impuestos propiamente dichos vamos a irlos viendo cuando estemos avanzando el sistema tributario nacional con todos los impuestos vigentes. Ahora, existen límites al ámbito espacial tributario y vamos a ir revisándolos, ¿verdad? Son los que establece la Constitución Política del Estado y es para que no exista contradicciones entre los impuestos, ¿verdad? Para que no te cobren por el mismo hecho generador un impuesto nacional, un impuesto municipal y un impuesto departamental, ¿no? Que eh, estaría, o todos preferirían ser informales mejor porque sería más barato, ¿verdad? Ser informal y nadie aportaría, ¿no? O de plano todos serían fiscalizados o todos incumplirían o bueno, todos estarían, nadie podría desarrollarse económicamente y todos trabajarían solamente para regalar el 100% de su utilidad al Estado para que no te inicien procesos tributarios, administrativos o judiciales. Entonces, por eso existen estos límites que establece el artículo 323 y señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, clasificará y definirá los impuestos, ¿no? Entonces, en el parágrafo cuarto señala la creación, supresión o modificación de impuestos bajo dominio de los gobiernos autónomos facultados para ello, se efectuará dentro de los límites siguientes. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los nacionales u otros impuestos departamentales o municipales, independientemente del dominio tributario que pertenezca, ¿no? Entonces, el nacional no puede repetir el del departamental, el municipal no puede repetir el del nacional ni del departamental, el departamental no puede repetir ni el municipal ni el nacional, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda para cobrar impuestos? ¿No? Eh, no queda nada para crear, pues, ¿verdad? Solamente se ha tenido que delegar y luego sí puedes crear contribuciones especiales, tasas, patentes, ¿no? En el numeral 2 señala, no podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción. Eh, y eso es totalmente lógico, ¿verdad? Porque si existe un ámbito territorial, no voy a ir a cobrar, pues, siendo de cercado, impuestos a Sacaba. Y ese es el eterno problema que existe ahí en Pacata, ¿verdad? Ahí en el río Chaquimayo, creo, que dicen que esa parte de Pacata tiene que tributar a Sacaba y el cercado dice que tiene que tributar al cercado y ambos en algunos casos tienen doble registro de impositivo, ¿no? Y es una confusión esa zona, y, pero en vez de que ambos gobiernos municipales hagan obras, nadie quiere hacer obras porque para hacer obras parecería que es del otro, ¿verdad? Pero para cobrar impuestos parecería que es de uno, ¿no? Pero Pero ¿sabe qué, doctor? Yo tengo una casa por ahí y conviene tributar en Sacaba que tributar en Cochabamba, porque incluso el tributo en Sacaba es más bajo que en el de Cochabamba, digamos. Pero sí, es una verdad. sí, sí, pues y la gente toma ese criterio de cuál es más barato inscribirse, pero a veces el municipio ya estás con deuda y ni sabes que estás inscrito en el municipio. Eso ha pasado a algunas personas
de verdad es todo un trámite súper largo para poder hacer dar de baja, luego anular la deuda, luego ratificar la inscripción en el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pero es lo que pasa, ¿no? Así estamos. Y en el numeral 3 señala, no podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. No podemos crear pequeñas aduanillas, ¿no? No le vamos a cobrar a los camiones después de que han pagado ya su gravamen arancelario, ya luego que paguen por pasar la tranca de Vinto, luego que paguen por pasar la tranca del Paso, luego que paguen por pasar la tranca del Guayculi, luego que, ¿cuánto va a llegar a costar la mercadería? Imposible va a ser la venta. Y eso pasaba en la Edad Media, ¿no? Porque como el señor feudal era dueño y señor de su tierra, entonces tal vez por su feudo pasaba el rito y él le metía un puente y a todo el que quería pasar le cobraba, ¿no? Pero eso no se puede hacer. Ahora en, en esta, ya en esta época contemporánea, ¿no? Ahora no podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes, discriminando a los que no lo son, ¿no? No puedo, no puedo crear un impuesto al no cochabambino que vive en el cercado, ¿no? El, el impuesto, como hemos visto ya en anteriores lecciones, tiene que ser universal, ¿verdad? Todos los que recaen en el hecho generador tienen que pagar impuestos. No importa si son cochabambinos o tarijeños o de otro país, si tienen su actividad económica, tienen que estar bien inscritos, tienen que tributar. Ahora, el ámbito temporal de las normas, ¿no? Ya se refiere eh, a partir de cuándo están vigentes las normas, ¿verdad? No es que se cumplen de nueve de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? No es como el parqueo, sino que el ámbito temporal se refiere que a la irretroactividad de la norma, ¿verdad? Ese es el término correcto para decir que las normas disponen solo para la venidero y sin efectos retroactivos, ¿no? Lo retroactivo es lo contrario a la irretroactividad. No quiere decir que las normas se van a aplicar para hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia, lo que va totalmente en contra de la seguridad jurídica, ¿no? Porque uno actúa a sabiendas de las consecuencias jurídicas de sus actos. Tal vez ayer no era delito, pues, y yo a sabiendas de que no era delito he hecho. Y mañana sale la ley y pasado mañana me van a meter a la cárcel porque he cometido un acto que no era delito al momento de su comisión. No puede eh, establecerse esta digamos, esta inseguridad jurídica, ¿no? A menos que ya sea plenamente justificado como esos delitos de corrupción. Algunas normas sí se aplican retroactivamente, y también algunas, en el derecho penal, las que benefician al imputado, en el derecho tributario, las que benefician al contribuyente, en el derecho laboral, las que benefician al trabajador, ¿no? Y eso para optimizar los derechos, ¿no? de cada una de esas personas. Ahora, el ámbito, nuestra diapositiva señala que, bueno, ya hemos tocado esto, toda norma dispone para lo venidero de su entrada en vigencia hacia el futuro y nada más, ¿no? La eficacia tributaria debe determinarse en el momento en el que la ley comienza a obligar. Entonces, la ley es eficaz solamente desde que está vigente y puede exigirse su cumplimiento, ¿no? No es eficaz desde que se plantea el proyecto de ley o desde que se está revisando, o desde que se ha promulgado, sino desde su publicación, que ahí es la entrada en vigencia, ¿verdad? Y como ya les había señalado, la irretroactividad apunta a la estabilidad de las personas dentro del ordenamiento de forma tal que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público-privado prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o indeterminación, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si las normas van a aplicarse con carácter retroactivo, entonces va a generar
una inseguridad jurídica total, ¿no? Y en cuanto al tiempo de aplicación o al carácter temporal de la aplicación de las normas, existen tres, ay, ya se nos va a acabar el tiempo. Existen estos 13 institutos, ¿no? Que son, vienen desde la época son principios que se han establecido desde la época del derecho romano. Y el primero, ¿no? Que tiene que ver con la regla que establece que la ley es aplicable, es aquella, es la ley aplicable aquella que se encontraba vigente a tiempo de cometer el delito. Entonces, el tempus commissi delicti, ¿no? En materia tributaria, esta regla es la adoptada a fin de establecer la norma aplicable una vez que ha sido configurado el hecho generador, ¿no? Y esto nos lo establece el artículo 16 de nuestro Código Tributario, ¿no? Y señala cuál es el hecho generador, ¿verdad? Y dice que es el presupuesto de naturaleza jurídica económica establecido por ley para configurar cada tributo. Entonces, cada vez que el hecho generador se perfecciona, ¿qué nace? La obligación tributaria. Una vez que se perfecciona, no antes de que se perfecciona, no cuando exista solamente la intención de recaer en el hecho jurídico, digo, en el hecho generador. Luego está esta regla del regit actum, ¿verdad? Que dice que la ley aplicable es aquella que se encuentra vigente al momento de presentar una acción o un procedimiento, ¿no? Esta no tiene aplicación en el ámbito tributario, pero sí se aplica al ámbito forense o a los procedimientos del derecho, ¿no? Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Si yo quiero presentar una demanda, eh, tengo que cumplir con los requisitos que establece el procedimiento que esté vigente al momento que yo voy a reclamar o voy a presentar mi demanda, ¿verdad? Por ejemplo, estos requisitos pueden ser, vamos a ir viendo en realidad cuáles son estos requisitos, ¿no ve? Están establecidos en nuestro Código de Procedimiento Civil, ¿no? Y está en el artículo 110, así que vamos a revisarlo antes de que se nos corte el tiempo, ¿no? Acá está, ¿no? Que dice demanda, ¿no? Forma y contenido, indicación de la autoridad, señor juez de turno en lo civil, penal, laboral, o que sea, sumo síntesis, demanda ejecutiva, proceso ordinario, demanda usucapión, solicito orden judicial, ¿no? Nombre, domicilio general de la parte demandante, ¿no? Eric Fabricio Torrico Sánchez, con carne de identidad, domiciliado en la calle tantos, casado, ¿no? Al presente, compareciendo ante su autoridad, expongo y solicito, ¿no? Luego, también tienes que exponer las generales del demandante, tienes que contar los hechos, exponer el derecho, ¿no? Entonces, si mañana cambia este artículo y yo tengo un plazo, ¿verdad?, para demandar las cosas. Por ejemplo, las deudas puedo demandar en 2 años o 5 años, de acuerdo a si se ha planteado el préstamo en cuotas o en una sola cuota, ¿no? Entonces, pónganse que yo tengo de aquí a 2 años para reclamar. Hace 10 días hace 10 días que se ha cumplido el contrato y le puedo reclamar, ¿verdad? Y mañana cambia esto, el 110, y establece otros requisitos totalmente diferentes. Y yo quiero reclamar eh, ya en la vigencia del nuevo de este supuesto nuevo código. Entonces tengo que regirme en esos requisitos, ¿verdad? Al momento de iniciar el procedimiento, ¿no? Pero mi obligación, aunque mi obligación haya sido en la vigencia del procedimiento o el contrato se haya establecido o se haya cumplido el tiempo del contrato en la vigencia del anterior código, porque estamos hablando del procedimiento, ¿verdad? No estamos hablando de las normas sustantivas, estamos hablando de las normas adjetivas. Entonces, vamos a quedar ahí porque ahorita se nos corta en cualquier minuto y en 5 o 10 minutos retornamos
para terminar y absolver todas las dudas que tengan sobre este tema. Gracias, doctor. Entonces, Está bien, doctor, gracias. hasta luego.